Saludos, vamos a iniciar con la presentación de la ponencia titulada Trastorno por déficit de atención y su incidencia en el desarrollo social de niños y niñas. Estos niños, es importante recalcar que son niños escolarizados. La presentación está a cargo de la psicóloga Elka Almeida Monge. En esta parte nosotros representamos a la Universidad Estatal de Milagro en Ecuador. Al hablar del tema de trastorno por déficit de atención, tenemos que considerar que este tema ha sido múltiples veces investigado. Las razones por las cuales ha prestado nuestra atención es por el rechazo social que reciben los niños y niñas, tanto en el ámbito social como en el ámbito escolar. Adicional a ello, estos niños que tienen este trastorno del neurodesarrollo tienen ciertas dificultades para generar una socialización apropiada. Es importante tener en cuenta que el grado de hiperactividad o el grado de atención hace que las actividades que el niño realiza no lleven un orden adecuado. Y esto permite que el niño en muchos de los casos tenga un déficit en su atención. Todos estos factores o todos estos elementos nos han llevado a la investigación de este tema que es tan profundo y que es muy común en niños y niñas de edad escolar. Es importante mencionar que dentro de la investigación se ha realizado una revisión de literatura muy profunda. Antes de empezar con aquello, es importante que tengamos en cuenta que el trastorno por déficit de atención o hiperactividad es un trastorno que ocurre en edad escolar y que se identifica usualmente entre los 3 y 12 años de edad. Mientras más temprana sea la identificación, el grado de intervención va a permitir que el niño tenga una mejor adaptación, tanto en el entorno familiar como en el entorno escolar. Russell Barkey en 1997 postuló que el problema principal de las personas con TDAH era la deficiente capacidad de inhibición que poseen. Y dentro de esta premisa se ha podido identificar por múltiples investigaciones que va a depender mucho del predominio de la alteración del trastorno de hiperactividad. Es decir, que existen 3 tipos de trastornos: el que tiene predominio de déficit de atención, el que tiene predominio de hiperactividad y el trastorno que tiene un predominio mixto. Es decir, que existe un grado de afectación en su déficit de atención y también en su grado de impulsividad. El TDAH es uno de los trastornos más frecuentes del neurodesarrollo que ocurren en la infancia. Su prevalencia mundial es del 5.2% y en España del 4 al 6% de los niños poseen este tipo de trastornos. Es por ello que ocupa nuestra atención. ¿Y por qué se lo relaciona con el desarrollo el desarrollo social del niño? Porque Vygotsky explica que fundamentalmente la socialización es el primer paso para el proceso de aprendizaje del individuo. Es decir, que si el niño se desarrolla socialmente, será capaz de aprender mucho más. Y al hablar de lo que tiene que ver con el desarrollo infantil, sabemos que a partir de los 4 años de edad, el niño empieza a tener una mejor interacción entre pares, lo que implica que esta interacción va a ayudar en la formación de su autoestima y posteriormente en el desarrollo de su personalidad. ¿Qué ocurre con un niño con trastorno por déficit de atención o hiperactividad? Que su exceso de hiperactividad o su falta de atención altera en alguna medida la interacción con otros niños de su edad. Y por sus propias características relacionadas al trastorno por déficit de atención, como son el exceso de atención que requiere el niño,
el hecho de perder las cosas, el hecho de hacer una rabieta o un berrinche porque quiere ser el primero, porque quiere ocupar el primer lugar, hace que la interacción con otros niños se vuelva compleja y de cierta manera se vea afectada. Vale, paremos ahí un ratito, llevamos 5 minutos. Ya. Déjame cambiarle las 2, grabando. Todo lo que tiene que ver con la revisión de literatura planteada para este estudio nos lleva a tomar la decisión de plantear un nuevo análisis con una población en nuestro contexto. Para ello se estableció una investigación de tipo cuantitativo con corte descriptivo, transversal, no experimental y con un análisis correlacional. Es decir, que esta investigación se plantea fundamentalmente con la medición tanto del trastorno por déficit de atención con hiperactividad como la medición del desarrollo social de niños y niñas. Esta medición nos ha permitido hacer un análisis de tipo descriptivo para identificar si existe o no el trastorno por déficit de atención en hiperactividad con la población de estudio y además para identificar cómo se establece la relación social entre estos niños. Adicional a eso, es importante tener en cuenta en qué población y en qué muestra se determinó dicho estudio. La población de 300 niños nos permitió tomar una muestra no probabilística por conveniencia de 98 niños. Es decir, que de los 300 niños que existían y que estaban a nuestro alcance, 98 presentaban la característica primordial de nuestro estudio, que era tener trastorno con déficit de atención e hiperactividad. De esta manera, con esos niños, corroboramos el diagnóstico de trastorno de déficit de atención por hiperactividad ya planteado por el médico de la salud mental tratante, es decir, el psiquiatra, y nosotros corroboramos la información con la aplicación de la encuesta TDAH-5. Esta encuesta nos permite medir el grado y el predominio del trastorno de hiperactividad y además nos permite corroborar que efectivamente los niños que fueron parte de la muestra tienen la característica que habíamos mencionado. Adicional a ello, se utilizó la batería de socialización BAS, la misma que nos permite identificar de qué manera se establece la relación entre los niños, considerando como un aspecto muy importante el desarrollo de la autoestima que les había mencionado antes. Ahora sí, una vez que identificamos el tipo de investigación a realizar, se planteó el análisis de resultados o el análisis de los datos. Empezamos por un análisis de tipo descriptivo, tal como se explicó en la metodología. Este análisis de tipo descriptivo nos permitió establecer dentro de los datos obtenidos la media, la mediana y la moda, considerando que la moda en las edades de los niños oscilaba entre 11 años y la media entre 10.59. Adicional a eso, hemos hecho un análisis de frecuencia entre el sexo de los niños, corroborando de alguna manera, o más bien tratando de hacer una correlación con otros estudios donde se hace énfasis que en mayor porcentaje quienes presentan trastorno por déficit de atención e hiperactividad son los niños. Estudios en España demuestran que existen trastorno por déficit de atención con hiperactividad con mucha más frecuencia en niños. Sin embargo, en nuestro estudio con la población y la muestra antes mencionada, podemos darnos cuenta de que las niñas corresponden al 51% y los niños al 59%, demostrando de esta manera que no siempre la prevalencia del trastorno por déficit de atención e hiperactividad es más frecuente en niños.
Este análisis de tipo descriptivo nos lleva también a identificar la prevalencia del trastorno por déficit de atención y lo que tiene que ver con el desarrollo de los niños, ¿verdad? El desarrollo social de los niños. Aquí nos podemos dar cuenta que la inatención o la prevalencia en el déficit de atención tiene un 20.8%. Las conductas inadecuadas, un 31.9%. La hiperactividad, un 27.8%. La impulsividad, un 15.3%. Y el desarrollo de la autoestima, un 4%. Es importante tener en cuenta que aquí el grado mucho más alto de prevalencia se lo puede observar en la hiperactividad. Es decir, que dentro de este grupo los niños presentaban mayor grado de prevalencia o predominio en la hiperactividad. Y vamos a ver cómo esto afecta de alguna manera con el desarrollo social. Adicional a eso, nosotros tenemos que establecer la frecuencia o el análisis de frecuencia en los factores que se miden en el desarrollo social. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros intentamos medir ambas baterías, lo que intentamos hacer es establecer cuáles son los factores que interactúan entre la batería del TDAH5 y el VAS. En el VAS, lo que tiene que ver con los factores para el desarrollo social, aquí vamos a observar factores como agresividad, adaptación social e interacción. Si ustedes pueden observar, en la frecuencia relacionada a la agresividad tenemos un 41.7%. Aún si no hacemos un análisis correlacional, ya podríamos darnos cuenta que si el mayor porcentaje de niños son hiperactivos, también tenemos una frecuencia mayor en el desarrollo de la agresividad en estos niños. También tenemos un porcentaje bastante considerable en la adaptación social, es decir, que el 33% de estos niños que se pueden relacionar mayormente con aquellos que tienen ciertas conductas estereotipadas o aquellos niños que tienen inatención que pueden oscilan entre el 33.3%. Este grupo o este pequeño grupo es capaz de adaptarse socialmente. Y por último tenemos un porcentaje del 25% con la interacción. Niños que a pesar de tener trastorno por déficit de atención con cualquiera de los predominios que ésta tiene, son capaces de interactuar con otros niños de su misma edad y con pares de una manera apropiada. En el análisis inferencial se ha considerado la relación entre factores que tienen que ver con la agresividad y la adaptación social adicional de la interacción. Estos tres factores de agresividad, adaptación social e interacción se relacionan directamente con la inatención, las conductas estereotipadas, la hiperactividad, la impulsividad y la autoestima. ¿Y cómo los relacionamos y por qué? Nosotros vamos a ver que existen valores altamente significativos en su relación con la inatención. Es decir, que aquellos niños que presentan cierto grado de atención tienen una relación significativa con la agresividad, altamente significativa con la adaptación social y altamente significativa con la interacción con otros niños. Tal como lo habíamos visto en la tabla anterior, esta inatención no afecta en gran medida con la agresividad. La conducta estereotipada tiene una relación altamente significativa con la adaptación social, no así con la agresividad ni tampoco con la interacción. La hiperactividad, así como en la tabla de frecuencia ya lo podíamos evidenciar, esta tabla de correlación de Pearson nos permite observar que tiene un nivel altamente significativo con la agresividad.
lo que nos demuestra y nos contesta en nuestra hipótesis en relación a que los niños que tienen predominio de hiperactividad tienen mayor grado de agresividad para con sus pares. De la misma manera, la interacción tiene mucho que ver con el grado de hiperactividad de los niños. Es decir, que el hecho de ser hiperactivos también les permite desarrollarse e interactuar con otros niños. Y la impulsividad tiene un nivel altamente significativo con la adaptación social y con la interacción. Es decir, que los niños, a pesar de ser impulsivos, se adaptan e interactúan. Y los niños impulsivos son menos agresivos que los niños con hiperactividad. Y por último, el autoestima. El autoestima de los niños se relaciona directamente con la agresividad, aunque esta relación no es altamente significativa. Es decir, que aunque existe una relación, no es muy preponderante. Para concluir, ahí es importante tener en cuenta que las cifras de trastorno por déficit de atención son representativas en relación a los estados alterados en el comportamiento de los niños y niñas. Tal como vimos en nuestros resultados, esta investigación nos demuestra que la hiperactividad tiene que ver con la agresividad. Y esta investigación nos impulsa a que escuelas y colegios se establezcan planes de interacción social para que los niños que tengan este tipo de trastorno del neurodesarrollo puedan adaptarse mejor con sus pares y puedan disminuir sus niveles de agresividad. El desarrollo social inadecuado presenta y nos da problemas de adaptación en el entorno agresivo de niños y niñas. Es decir, que si nosotros hemos establecido un estudio con niños escolarizados, este problema de no adaptarse en un entorno social no solamente me va a traer problemas de agresividad en el entorno escolar, también me puede traer problemas de agresividad en el entorno social y en el entorno familiar del niño, porque el trastorno de neurodesarrollo afecta en gran medida el entorno familiar, social y escolar. Y por último, existe una correlación entre los factores detectados, tanto en los que tienen que ver con el TDAH5 con los que tienen que ver con el VAS. Es decir, que aquellos factores, tanto de la conducta de TDAH diagnosticada y probada, se tiene una relación significativa y altamente significativa con aquellos factores que tienen que ver directamente con la interacción social. Lo más importante en un niño, niña o adolescente que tiene un trastorno del neurodesarrollo, como lo es el TDAH, es la forma como interactúa con sus pares y cómo esa interacción entre sus pares es relacionada e impulsada por un adulto. Porque será el adulto el que pueda guiar, orientar y establecer las normas que permitan al niño con TDAH establecer un mejor desarrollo social que le permita agregar un plus al desarrollo de su autoestima y más adelante al desarrollo de su personalidad. Teniendo en cuenta que el TDAH no es un trastorno del neurodesarrollo que tenga cura, pero sí es un trastorno del neurodesarrollo que puede ser tratado de manera psicoterapéutica y de manera farmacológica con la combinación entre el psicólogo y el psiquiatra y que nos pueda permitir esta interacción y esta pronta intervención mejorar la calidad de vida del niño, niña y adolescente que presente esta condición. Voy a compartir con ustedes la bibliografía que ha sido parte de la bibliografía revisada para este estudio de tal manera que puedan profundizar en el tema. Muchísimas gracias. Ah!